¿Por qué algunas mujeres atraen sin hacer absolutamente nada? No levantan la voz. No intentan impresionar. No parecen esforzarse, y sin embargo, algo en ellas capta la atención de todos. Los hombres las miran. Se sienten intrigados. Y muchas veces no pueden explicar por qué. Ahora piensa en esto. Vivimos en un mundo donde constantemente se nos dice que para ser atractivos debemos hacer más. Más esfuerzo. Más apariencia. Más estrategia. Pero hay mujeres que rompen completamente esa lógica. Porque su magnetismo no depende de lo externo. No es belleza. No es esfuerzo. No es seducción superficial. Entonces, ¿qué es? Aquí es donde empieza lo realmente interesante. Existe algo invisible, pero extremadamente poderoso. Algo que no se puede fingir. Algo que no se puede copiar. Algo que no depende de técnicas ni de consejos rápidos. Es una forma de energía psicológica. Una presencia. Una sensación que otras personas perciben incluso cuando no pueden explicarla con palabras. El psicólogo Carl Jung hablaba de este fenómeno de una manera muy profunda. Según Jung, el verdadero poder personal no nace de lo que mostramos al mundo, sino de lo que dejamos de ocultar dentro de nosotros mismos. Y cuando una mujer conecta con ese nivel interno, algo cambia de forma radical. Su forma de moverse cambia. Su forma de mirar cambia. Su forma de relacionarse con los demás cambia. Pero lo más importante, la forma en que los demás reaccionan a ella también cambia. Porque ya no transmite necesidad. No transmite inseguridad. No transmite la urgencia de ser elegida. En lugar de eso, transmite algo mucho más raro y mucho más poderoso. Autenticidad. Y esa autenticidad tiene un efecto muy particular, especialmente en los hombres. No solo genera atracción. Genera curiosidad. Genera intriga. Genera una sensación difícil de ignorar. Porque cuando alguien no está intentando impresionar, su presencia se vuelve mucho más interesante. En este video vas a descubrir algo que pocas personas entienden realmente. Vamos a explorar cuál es ese poder del que hablaba Jung. Vas a entender por qué la mayoría de las mujeres pasan años sin desarrollarlo. Incluso sin darse cuenta. Y también vas a descubrir qué ocurre dentro de la mente de un hombre cuando se encuentra con una mujer que ya ha despertado este tipo de energía. Porque cuando este poder aparece, la dinámica de la atracción cambia por completo. Lo que antes requería esfuerzo, empieza a ocurrir de forma natural. Y lo que parecía complicado, se vuelve simple. Pero solo para quienes entienden de dónde nace realmente este magnetismo. Lo que estás a punto de escuchar no es un consejo superficial. Es una idea profunda de la psicología humana, que puede cambiar completamente la forma en que entiendes la atracción, las relaciones, y el verdadero poder interior. Parte 2. El error que casi todas las mujeres cometen. Hay una creencia silenciosa que muchas mujeres han aprendido desde muy jóvenes, aunque casi nunca se expresa de forma directa. Tengo que gustar. Tengo que impresionar. Esta idea parece inofensiva, pero con el tiempo se convierte en una forma de vivir. Empieza a influir en cómo hablan. En cómo se comportan. En cómo se muestran frente a los demás. Poco a poco, sin darse cuenta, muchas mujeres comienzan a ajustar su personalidad para encajar. Empiezan a buscar aprobación constantemente. A medir sus palabras antes de decirlas. A pensar cómo serán percibidas en cada situación. Se esfuerzan más. Dan más. Intentan ser más agradables, más interesantes, más perfectas. Pero aquí es donde aparece algo que el psicólogo Carl Jung entendía con claridad. El problema no está en querer ser apreciado. El problema aparece cuando el valor personal depende completamente de esa aprobación. Porque en ese momento, cada interacción deja de ser natural. Y se convierte en una especie de evaluación constante. La mente empieza a funcionar desde una pregunta invisible.
¿Estoy siendo suficiente? Y aunque esa pregunta no se diga en voz alta, se refleja en la energía. En la forma de mirar. En la forma de hablar. En la forma de reaccionar. Y los demás lo perciben. Especialmente en el contexto de la atracción. Muchos hombres no lo analizan conscientemente, pero sí lo sienten. Sienten cuando una mujer intenta impresionarlos. Sienten cuando busca su validación. Sienten cuando necesita ser elegida. Y aquí ocurre una paradoja importante. Cuanto más alguien intenta demostrar su valor, más transmite, de forma inconsciente, que duda de él. Esto no es lógico a primera vista, pero es profundamente psicológico. Porque el verdadero valor no necesita demostrarse constantemente. Se percibe. Se siente. Se transmite de forma natural. Por eso, cuando una mujer vive desde la necesidad de agradar, algo cambia en su energía. Aparece lo que podríamos llamar energía de necesidad. Y esta energía tiene un efecto muy específico. En lugar de atraer, genera distancia. No porque haya algo malo en la persona, sino porque la dinámica se vuelve desequilibrada. Una parte intenta convencer, mientras la otra empieza, inconscientemente, a tomar distancia. Pero aquí es donde todo puede cambiar. Cuando una mujer deja de vivir desde esa necesidad de aprobación, algo muy interesante ocurre. No porque haga algo nuevo, sino porque deja de hacer algo que la estaba limitando. Deja de intentar gustar a todos. Deja de esforzarse por impresionar. Deja de adaptarse constantemente a lo que cree que otros esperan. Y en ese momento, su energía cambia. Se vuelve más ligera. Más auténtica. Más estable. Ya no necesita demostrar su valor, porque empieza a sentirlo internamente. Y esa seguridad interior tiene un efecto muy poderoso. Porque cuando alguien no está buscando desesperadamente aprobación, su presencia se vuelve mucho más atractiva. Más interesante. Más difícil de ignorar. Esta es la gran paradoja. El magnetismo real no aparece cuando intentas gustar. Aparece cuando dejas de depender de la necesidad de gustar. Y ese pequeño cambio interno puede transformar completamente la forma en que los demás te perciben. Parte 3. El concepto de Jung, la integración de la sombra. Para entender este poder del que estamos hablando, es necesario entrar en una de las ideas más profundas de la psicología de Carl Jung, la sombra. Pero antes de complicarlo, vamos a explicarlo de forma simple. La sombra es todo aquello que has aprendido a ocultar de ti misma para ser aceptada. No es solo lo negativo. No es solo lo que te avergüenza. También incluye partes muy poderosas de tu personalidad que, en algún momento, sentiste que eran demasiado intensas. Demasiado fuertes. Demasiado incómodas para los demás. Y poco a poco empezaste a esconderlas. En muchas mujeres, la sombra contiene aspectos como el poder personal que no se expresó. La intensidad emocional que fue reprimida. El deseo de independencia que fue juzgado. La autenticidad que no encajaba con las expectativas. Desde pequeñas, muchas mujeres reciben mensajes muy claros, aunque a veces sutiles. No seas demasiado. No incomodes. No hables tan fuerte. No seas tan directa. Y con el tiempo, estos mensajes se internalizan. Empiezan a moldear la personalidad. La mujer aprende a suavizarse. A adaptarse. A reducir ciertas partes de sí misma para encajar mejor en el entorno. Pero aquí está el punto clave que Jung entendía profundamente. Lo que reprimes no desaparece. Se queda dentro. Se convierte en sombra. Y cuando partes importantes de tu identidad quedan ocultas, algo dentro de ti empieza a sentirse incompleto. Como si estuvieras viviendo solo una versión parcial de quien realmente eres. Por eso, el verdadero desarrollo personal no consiste en volverse perfecta. Consiste en volverse completa. Y eso implica un proceso que Jung llamó integración de la sombra.
Este proceso no es superficial. No se trata de cambiar la imagen externa. Se trata de mirar hacia adentro y empezar a reconocer esas partes que has evitado durante años. Aceptar tu intensidad. Aceptar tu carácter. Aceptar tu deseo de ser independiente. Aceptar tu voz real. Sin intentar suavizarlo todo para agradar. Sin intentar encajar constantemente. Cuando una mujer empieza este proceso, algo cambia de forma profunda. Deja de actuar. Deja de interpretar una versión correcta de sí misma. Deja de dividirse entre lo que es y lo que cree que debería ser. Y empieza a volverse real. Más directa. Más coherente. Más conectada consigo misma. Y esa coherencia tiene un efecto muy poderoso. Porque cuando una persona deja de esconder partes de sí misma, su energía cambia. Se vuelve más sólida. Más auténtica. Más difícil de ignorar. Ya no transmite inseguridad disfrazada de perfección. Transmite integridad. Y la mente humana percibe eso de inmediato. Por eso ocurre algo que puede parecer contradictorio. Cuando una mujer deja de intentar ser perfecta, empieza a volverse mucho más atractiva. Cuando deja de actuar para agradar, su presencia se vuelve mucho más magnética. Porque el magnetismo real no nace de lo que muestras cuidadosamente al mundo. Nace de lo que ya no necesitas ocultar. Y ese es el verdadero resultado de integrar la sombra. La autenticidad se convierte en magnetismo. Parte 4. Lo que ocurre en la mente de un hombre. Cuando un hombre se encuentra con una mujer que ha desarrollado este tipo de presencia interior, ocurre algo que rompe por completo sus esquemas habituales. Porque la mayoría de las interacciones sociales siguen patrones bastante predecibles. Las personas intentan agradar. Intentan impresionar. Intentan mostrar la mejor versión posible de sí mismas. Y con el tiempo, la mente aprende a reconocer esos patrones casi automáticamente. Sabe qué esperar. Sabe cómo interpretar las señales. Sabe cómo reaccionar. Pero cuando aparece una mujer que no está actuando desde la necesidad de validación, ese sistema deja de funcionar de la misma manera. Se produce una ruptura de patrones. De repente, el hombre se encuentra frente a alguien que no puede clasificar fácilmente. No encaja en las categorías habituales. No responde como él anticipa. No parece seguir el mismo guión social. Y cuando la mente humana no puede predecir algo con facilidad, ocurre una reacción inmediata. Aumenta la atención. El cerebro se enfoca más. Intenta entender. Busca señales. Porque lo desconocido siempre capta más interés que lo familiar. Aquí es donde entra un elemento clave en la atracción, el misterio. El misterio no significa confusión ni juegos mentales. Significa que hay profundidad. Significa que no todo está expuesto desde el primer momento. Significa que hay algo que descubrir. Y eso activa un proceso psicológico muy potente. El hombre empieza a sentir curiosidad. Se hace preguntas, incluso sin darse cuenta. ¿Quién es realmente esta mujer? ¿Por qué no parece necesitar aprobación? ¿Qué hay detrás de esa calma? Y esa curiosidad genera algo más. Genera atención sostenida. Porque aquello que no se comprende completamente, mantiene la mente involucrada. Ahora bien, este cambio no ocurre solo por lo que ella hace. Ocurre principalmente por lo que ella deja de hacer. No busca validación. No intenta impresionar constantemente. No adapta su comportamiento para agradar. Y ese simple cambio transforma toda la dinámica. Porque en lugar de sentir que alguien está intentando ganar su atención, el hombre empieza a sentir algo diferente. Empieza a sentir que esa mujer tiene su propio centro. Su propia estabilidad. Su propio mundo interno. Y eso despierta interés genuino. Ya no se trata de una interacción superficial. Se convierte en un proceso de descubrimiento. La atención deja de ser algo que ella persigue.
Y empieza a hacer algo que él ofrece. Este es el punto en el que la dinámica se invierte. Ella no busca ser elegida. Y precisamente por eso, se vuelve alguien que destaca. Alguien que no es fácil de entender. Alguien que no es completamente predecible. Alguien que no está disponible a nivel psicológico de la misma forma que los demás. Y esa combinación crea un efecto muy específico. No solo atracción, sino algo más profundo. Fascinación. La fascinación aparece cuando hay belleza, pero también misterio. Cuando hay presencia, pero también profundidad. Cuando hay seguridad, pero no necesidad. Y cuando un hombre experimenta esa sensación, su interés deja de ser superficial. Se convierte en algo más intenso. Más enfocado. Más difícil de ignorar. Porque ya no está reaccionando solo a lo que ve, sino a lo que siente que aún no ha descubierto. Parte 5. El magnetismo silencioso. El poder del que hablaba Carl Jung no se manifiesta con ruido. No necesita imponerse. No necesita destacar de forma exagerada. No necesita llamar la atención a toda costa. Porque no es ruido, es presencia. Y hay una gran diferencia entre ambas. El ruido intenta ser visto. La presencia simplemente se siente. Muchas personas intentan destacar elevando su energía hacia afuera, hablando más, mostrando más, haciendo más. Pero el magnetismo real funciona al revés. No empuja. No fuerza. No persigue. Se percibe en lo sutil. En pequeños detalles que, aunque parecen insignificantes, comunican mucho más de lo que cualquier palabra podría decir. Se percibe en una calma interior que no depende del entorno. En una mirada segura que no busca validación inmediata. En un ritmo más lento, donde no hay prisa por impresionar. En una naturalidad que no intenta ser perfecta. Este tipo de presencia no está actuando. No está calculando cada gesto. No está pensando constantemente en cómo será percibida. Y precisamente por eso transmite algo muy poderoso. Un mensaje invisible que no se dice, pero se siente con claridad. No necesito aprobación. Este mensaje tiene un impacto profundo en la forma en que los demás reaccionan. Porque rompe con una de las dinámicas más comunes en las relaciones humanas. La mayoría de las personas, de una forma u otra, buscan ser aceptadas. Buscan señales de validación. Buscan aprobación en miradas, palabras o reacciones. Pero cuando alguien no parece depender de eso, su presencia se vuelve inmediatamente diferente. Más estable. Más segura. Más difícil de ignorar. Y eso genera algo muy específico. Intriga. Las personas empiezan a preguntarse qué hay detrás de esa tranquilidad. ¿Qué hace que esa mujer no necesite la validación constante que otros sí buscan? Y esa pregunta mantiene la atención. Pero el impacto va aún más allá. Porque este tipo de energía no solo genera curiosidad. También cambia la percepción. Una mujer que no persigue atención deja de ser vista como alguien que intenta destacar. Empieza a ser percibida como alguien que ya tiene valor por sí misma. Y cuando esa percepción aparece, la dinámica cambia de forma natural. Ya no es ella quien intenta captar interés. No es ella quien intenta mantener la atención. No es ella quien se adapta constantemente. En cambio, ocurre algo diferente. Se produce una inversión de roles. Ella deja de perseguir. Y sin esfuerzo consciente, los demás, y especialmente los hombres, comienzan a sentirse atraídos a acercarse. A iniciar la conversación. A conocerla. A entender qué hay detrás de esa presencia. Porque cuando alguien no necesita atención para sentirse valioso, su energía se vuelve magnética. Y ese magnetismo no es algo que se pueda fingir. No es una técnica. No es una estrategia. Es el resultado de una conexión real con uno mismo. Por eso, el magnetismo silencioso es tan poderoso. Porque no intenta convencer a nadie. Simplemente existe.
Y en ese simple acto de ser, termina generando una atracción mucho más profunda que cualquier intento de impresionar. Porque lo que no persigue, muchas veces es lo que más atrae. 6. La paradoja final. Aquí es donde todo se une en una idea que puede cambiar por completo la forma en que entiendes la atracción. Una idea que el psicólogo Carl Jung comprendió profundamente. Una mujer se vuelve más atractiva cuando deja de intentar ser atractiva. A primera vista, esto parece contradictorio. Porque todo nuestro alrededor nos dice lo contrario. Nos enseñan a mejorar constantemente nuestra imagen. A controlar cómo somos percibidos. A adaptarnos para encajar mejor. Pero hay un punto en el que ese esfuerzo deja de sumar y empieza a restar. Porque cuando una persona vive tratando de gustar, algo dentro de ella se desconecta. Empieza a actuar. Empieza a medir cada gesto. Empieza a construir una versión de sí misma diseñada para ser aceptada. Y en ese proceso, pierde lo más importante. Su autenticidad. Por eso, el verdadero cambio no ocurre cuando una mujer aprende a impresionar mejor. Ocurre cuando se libera de la necesidad de hacerlo. Cuando deja de actuar para gustar. Cuando deja de encajar en moldes que no le pertenecen. Cuando deja de adaptarse constantemente a lo que cree que otros esperan. Este proceso no siempre es cómodo. Porque implica soltar máscaras. Implica mostrarse más real. Implica aceptar partes de sí misma que antes intentaba esconder. Pero es precisamente ahí donde aparece el cambio más profundo. Cuando una mujer empieza a vivir desde su autenticidad, su energía se transforma. Se vuelve más coherente. Más estable. Más alineada con lo que realmente es. Y esa coherencia tiene un impacto directo en cómo los demás la perciben. Porque la autenticidad transmite algo que no puede fingirse. Verdad. Ya no hay contradicción entre lo que muestra y lo que es. Ya no hay esfuerzo constante por sostener una imagen. Hay naturalidad. Y esa naturalidad tiene una fuerza enorme. Pero aquí aparece otro aspecto importante de esta paradoja. La autenticidad no intenta atraer a todo el mundo. No busca aprobación universal. De hecho, actúa como un filtro natural. Algunas personas se sentirán incómodas frente a alguien que no se adapta. Algunos hombres pueden sentirse intimidados por una mujer que no necesita validación. Otros simplemente no sabrán cómo interpretarla. Y se alejarán. Pero eso no es un problema. Es parte del proceso. Porque al mismo tiempo, habrá personas que reaccionarán de forma completamente distinta. Sentirán una atracción más profunda. Más genuina. Más difícil de explicar. Porque no estarán respondiendo a una imagen construida. Sino a algo real. A una identidad sólida. A una presencia auténtica. A una mujer que no está intentando ser alguien más. Y ahí es donde ocurre el cambio definitivo. La atracción deja de basarse en lo superficial. Deja de depender de técnicas, estrategias o apariencias. Y empieza a nacer desde algo mucho más profundo. La identidad real. Esa es la paradoja final. Cuando una mujer deja de intentar conquistar a los demás, empieza a convertirse en alguien que no necesita hacerlo. Porque su presencia, por sí sola, comienza a generar algo que no se puede forzar. Una atracción auténtica, natural y profundamente poderosa. Parte 7. Al final, todo se reduce a una idea simple, pero profundamente transformadora. El verdadero poder no se construye desde afuera. No se obtiene intentando ser alguien más. No se alcanza acumulando técnicas o estrategias. Como entendía Carl Jung, el poder real no se fabrica. Se revela. Se revela cuando dejas de esconder partes de ti misma. Cuando dejas de adaptarte constantemente para encajar. Cuando dejas de vivir en función de la aprobación externa. Porque en ese momento ocurre algo que muchas personas nunca llegan a experimentar. Empiezas a habitar tu propia identidad. Sin máscaras. Sin esfuerzo constante.
sin necesidad de demostrar quién eres. Y es ahí donde aparece una forma de magnetismo completamente diferente. No el que busca atención, sino el que la atrae de forma natural. No el que intenta convencer, sino el que simplemente existe. Por eso, más allá de todo lo que has escuchado en este video, hay una pregunta que realmente importa. Una pregunta incómoda, pero necesaria. ¿Estás viviendo desde tu autenticidad o desde la necesidad de aprobación? Tómate un momento para pensarlo. Porque la respuesta a esa pregunta puede cambiar no solo tu forma de relacionarte con los demás, sino también la forma en que te relacionas contigo misma. Tal vez no se trata de hacer más. Tal vez no se trata de mejorar tu imagen. Tal vez no se trata de aprender nuevas formas de agradar. Tal vez se trata de algo mucho más profundo. Dejar de actuar. Dejar de perseguir. Y empezar a reconectar con lo que ya está dentro de ti. Porque cuando haces eso, todo cambia. Tu energía cambia. Tu presencia cambia. Y la forma en que los demás te perciben también cambia. Si este tipo de contenido resuena contigo, este es solo el comienzo. Hay mucho más por explorar sobre psicología profunda, relaciones y el poder interior que muchas personas aún no han descubierto. Así que si quieres seguir profundizando en estas ideas, puedes suscribirte al canal. También me gustaría leerte. Cuéntame en los comentarios. ¿Qué parte de ti sientes que has estado ocultando, y que ahora estás lista para integrar? Porque ese puede ser el primer paso hacia algo mucho más grande. Y si este video te hizo ver las cosas de una manera diferente, compártelo con alguien que también esté en ese proceso. Porque a veces, una sola idea puede abrir una puerta que cambia todo.